Buenas, mi nombre es Mateo Ríos, soy cardiólogo pediatra y trabajo en el Instituto de Cardiología Integral y vamos a mostrarles ahora un caso que vivimos junto a la empresa Admorbionics. Se trata de un caso de doble tracto de salida de ventrículo derecho. Este paciente es portador, como decíamos, de un doble tracto de salida de ventrículo derecho. Esto quiere decir que los dos grandes vasos, la aorta y la pulmonar, salen de un solo ventrículo, que en este caso es el derecho, y el ventrículo izquierdo comunica con la salida de grandes vasos y el ventrículo derecho a través de una comunicación interventricular que en este caso se denomina no cometida, ya que no tiene íntima relación con ninguno de los grandes vasos. También en este caso tenemos una estenosis, una estrechez en el origen de la rama pulmonar izquierda, y en ese lugar también existe la presencia de un ductus arterioso persistente, y a su vez tenemos una vena cava izquierda que tiene un seno coronario sin tronco venoso iluminado que las comunique, por tanto tenemos dos venas cavas superiores. Este paciente, a los 6 meses, producto que presentaba desaturación, se realizó un blaloctoma Staussig modificado, que es un bypass desde el tronco arterial iluminado hacia la rama pulmonar izquierda. Esto lo que permite es mejorar el flujo de sangre hacia los pulmones, porque esta salida estaba empezando a quedar obstruida, y a su vez lo que se hizo fue ligar el ductus arterioso y plasticar la rama pulmonar izquierda. Al año de vida nos encontramos con el paciente en su situación actual, en la cual hicimos una angiotomografía con el objetivo de establecer la posibilidad y las eventuales dificultades que pudieran existir para un proyecto de reparación biventricular. Para este caso, que les recuerdo que es complejo, debemos de realizar de alguna manera una tunelización hacia la salida de la aorta, de manera que la sangre del ventrículo izquierdo se dirija hacia la circulación sistémica, la sangre en rojo que se rica en oxígeno se dirige a la circulación sistémica, y permitir que la salida pulmonar que está comprometida tenga mejor calibre, esté en mejores condiciones para aceptar el flujo del ventrículo derecho hacia el árbol pulmonar, habiendo reparado nuevamente la rama pulmonar izquierda, porque en este momento tenemos una restenosis a ese nivel, y demoliendo el blaloctocito más modificado. Esto lo que están viendo ustedes es la adquisición de la tomografía en crudo, las planchas, o sea, el video de los distintos cortes. Hicimos en el tomógrafo de la médica con la ayuda del equipo de Dr. Boschi, y por tanto fue que involucramos a la empresa Admorbionics para que nos ayudara a crear un modelo 3D. Y con esto lo que podemos hacer, vamos a analizar estas planchas y hacer reconstrucciones de cortes en distintos planos, manipulando por mover el tamaño de la CIB, en este caso que estamos tratando de analizar, y la salida pulmonar, entre otras cosas, así como también se puede ver la estrechez de la rama pulmonar izquierda a la que hacíamos mención. Pero en esto, si bien acá, por ejemplo, pueden ver cómo estamos viendo el ventrículo izquierdo y la salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta, que eventualmente hay que tunelizar, este modelo se acerca a lo que se puede vivir en vivo y en directo con el corazón. Por tanto, queremos hacer otra aproximación, y esta aproximación es una reconstrucción 3D que se puede hacer de vuelta con el programa, cual se montan las imágenes y se queda solamente el contraste que utilizamos intraluminal, y que traemos todas las estructuras que no son necesarias. Fíjense que básicamente tenemos todo lo que necesitamos analizar. Logramos ver la salida de los grandes vasos, logramos ver, por ejemplo, la variación anatómica normal que tiene, que la descendente anterior pasa por delante de la salida pulmonar. Esto puede ser un desafío a la hora de la reparación quirúrgica. También podemos analizar esa salida pulmonar y su relación con la CIB. Fíjense que en este lugar está la salida pulmonar, ahora vamos a ajustar el modelo. Aquí tenemos la salida pulmonar con un anillo pulmonar que es aceptable, y bien por detrás, que en este caso todavía no lo vemos bien aún, pero bien por detrás, este sería el septo intraarticular. Recuerden que no se ve como tal, porque nada más estamos viendo la prioridad del contraste intraluminal administrado, y vamos a ver la relación con la CIB, que la CIB se encuentra en este sitio de aquí, y vamos a ver cómo algunas estructuras de aquí desaparecen, y logramos ver con mayor claridad esa comunicación interventricular y su relación con la salida pulmonar. Pero de vuelta, esto es una aproximación que no es de lo más fidelina, si bien es fiel a cómo están la disposición de los vasos, no es fiel a la anatomía que se puede encontrar en el equipo quirúrgico a la hora de realizar el procedimiento. El video que van a ver a continuación es el uso de la plataforma de la empresa, en el cual al contraste que se utilizó, en base a este se creó paredes hipotéticas para poder establecer tanto lo que son las paredes de los ventrículos como las paredes de los vasos. Como ven ahí, la descendente anterior, que se ve muy grande, esto es el producto de que se le dio un espesor un poco más de lo habitual. Recuérdense que la pared fue creada intencionalmente por el equipo de Admorbionics para que pudiéramos
extraer ese blood pool que se llama así. Ahí estamos viendo el blalo, la estructura del blalo viendo desde la cara posterior. ¿Sí? Ahora vamos a sacar, vamos a volver a tener todo, y se puede sacar el blood pool, que sería lo que es el contraste de donde se sacó la información. Aquí vamos a sacar el contraste y vamos a pasar a ver las cavidades y los vasos con su luz. Fíjense que aquí tenemos la luz de la rama izquierda con esa estenosis que hacemos referencia. Nos vamos a la cara posterior, vemos el blalo que ya habíamos visto, y la rama pulmonar izquierda que se encuentra francamente dilatada. Y ese es el abocamiento de las ramas pulmonares derechas. Entonces, en este modelo que nos empieza a dar una muy buena idea de la anatomía, porque ahora vamos a pasar a analizar las estructuras internas. Vamos a primero que nada, a mostrarles la anatomía del árbol coronario, que ya les habíamos dicho, la descendente anterior se originaba de forma aislada, y de un origen arterial común sale la coronaria derecha y la circunfleja. Pero a su vez la circunfleja tiene una arteria que va por encima de la CIB y que se dirige hacia el septum interventricular. Esto nos sorprendió como hallazgo luego que analizamos el modelo de Armor Bionics, y pensamos que podía ser una dificultad a la hora de abordar este caso. Entonces, evaluando esta estructura, lo que podemos ver es, vieron estas son las tapas que habíamos puesto de acuerdo con la empresa en el modelo impreso, poder extraerlas para poder analizar las estructuras internas. Aquí en el modelo 3D más o menos estamos teniendo una vista de cómo sería extrayendo esas tapas: tapa de la pared libre del ventrículo izquierdo, pared libre del ventrículo derecho y la orejuela de aurícula derecha. Pero si ustedes analizan ahí, ya sacamos todo, incluso sacamos la aorta, que tenía prioridad de contraste, y ahora lo que vamos a ver son cortes de esta estructura 3D. Recuerden, esto es creado en base a el contraste interluminal que teníamos. Fíjense cómo aquí empieza a tomar mucho sentido la anatomía que hacíamos referencia. Primero que nada, vamos a ver la anatomía de la relación de la CIB con la salida aórtica. Fíjense que esta estructura que está aquí es la comunicación interventricular, y lo que hay que tunelizar es hasta este sector donde se encuentra la aorta, pero a su vez, un poquito por encima y por delante, se encuentra este receso. En realidad es una cavidad, es del infundíbulo donde sale la arteria pulmonar. Fíjense en este reporte cómo vemos esa salida de la arteria pulmonar, y que por encima tiene una bandereta que genera obstrucción, una bandereta septoparietal. Aquí está la CIB, fíjense la CIB, como comunica, y lo que tenemos que tunelizar hacia la aorta. Aquí estamos viendo nuevamente la salida de la arteria pulmonar, en esencia infundíbulo pulmonar. Y fíjense aquí lo que le decíamos referencia de esta rama que da la circunfleja, que pasa en estrecha relación con la CIB, pero se encuentra lejos de la zona donde se va a ir a actuar con el equipo quirúrgico. Esto también fue todo hallazgo y análisis posterior de la muestra. Fíjense la bandereta septoparietal hipertrófica que genera obstrucción en la salida pulmonar. Aquí la vemos con mayor claridad, y vemos la estrechez ahí. Esta es la rama pulmonar izquierda y la estrechez en su origen. Pasando al modelo impreso, fíjense ustedes cómo vemos con gran claridad, vemos la comunicación interventricular que se encuentra en este lugar. Esta es la salida del infundíbulo pulmonar con esa bandeleta septoparietal hipertrófica, donde hay que tunelizar desde este sector de la CIB con un parche hacia la aorta, cosa que puede ser bastante desafiante, y en este momento nos encontramos evaluando las posibilidades técnicas, si esta es la mejor aproximación o debemos hacer otro tipo de técnicas. Fíjense cómo se ve también la relación de la descendente anterior, como hacíamos referencias a la anomalía que tiene de coronaria. Y aquí está la salida de la arteria pulmonar, en donde debemos resecar y ampliar para poder permitir un mejor pasaje. Esta es la vista del septum interventricular desde la cara izquierda, y este es el origen de la CIB, hacia donde se debe iniciar el túnel desde el lado derecho, iniciar el túnel hacia la aorta. Miren qué bien que se ve. Este modelo es a escala real, es el tamaño del corazón del bebé. Aquí es donde está la CIB, y aquí es donde sale la aorta para utilizar. Y bueno, este es el modelo impreso que en este momento el equipo quirúrgico se encuentra evaluando. Bueno, sin mucho más, agradecerles al equipo de Armor Bionics por darnos esta posibilidad, en este caso en extremo complejo. Y bueno, nada más que decir que la contribución del equipo de Armor Bionics, tanto en lo que es la disponibilidad
disponibilidad al momento de adquirir las imágenes, como en el análisis y siguiendo las especificaciones del equipo médico quirúrgico, se han adaptado para poder ayudarnos a crear este modelo espectacular. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Saludos.